Hola a todos, mi nombre es Stanislas de Jaene y soy neurocientífico. Es decir, intento comprender cómo funciona nuestro cerebro, y de eso hablaremos hoy. Espero que hayan traído su cerebro hoy. Llevan dentro una de las máquinas más extraordinarias del universo. El cerebro humano tiene aproximadamente 86,000 millones de neuronas interconectadas, y cada neurona es ya en sí misma una especie de mini procesador. Cada neurona se conecta con un promedio de otras 10,000 neuronas, lo que resulta en una cifra asombrosa, 1000 billones de sinapsis, puntos de contacto entre las neuronas. Pensamos, y esta es una hipótesis sorprendente, que todo lo que sentimos, todo lo que vivimos, todo lo que aprendemos, todas las palabras que conocemos, vienen de nuestro cerebro. Todo lo que sentimos, los dolores, los placeres, vienen de nuestro cerebro, y los neurocientíficos intentamos entender cómo funciona esta máquina. Seguramente hayan oído hablar del progreso de la inteligencia artificial. Actualmente, se logran construir máquinas que tienen la capacidad de aprender y producir lenguaje. Sin embargo, me gustaría defender nuestro cerebro y mostrarles que es una máquina aún más extraordinaria que las máquinas modernas. Una forma de verlo es pensar que este órgano en nuestra cabeza solo pesa 1,5 kilos. Compárenlo con los superordenadores utilizados para desarrollar modelos de inteligencia artificial. Además, consume 20 vatios, aproximadamente 1 millón de veces menos que los grandes ordenadores necesarios para hacer funcionar modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, del que seguramente han oído hablar. Por lo tanto, debemos intentar comprender cómo la evolución ha logrado crear progresivamente esta máquina, porque entenderla conlleva entendernos a nosotros mismos. De esto me gustaría hablar hoy, de tratar de comprender el órgano biológico que nos hace pensar. Para mí, es el nuevo enfoque de esta cuestión tan antigua que es: conócete a ti mismo. Intentemos conocernos a nosotros mismos, para poder utilizar mejor partes del cerebro y aprender mejor. Creo que hoy hablaremos mucho también sobre el aprendizaje. En mi caso, yo soy matemático. De entrada, lo que me interesa son las matemáticas, y me gustaría tratar de entender cómo nuestro cerebro interpreta las matemáticas. Es uno de los mayores descubrimientos de la humanidad. La invención de las matemáticas, la invención de los símbolos de los números, incluso los símbolos de las letras. Es algo que ha permitido a nuestra especie ir más allá de lo que otras especies de animales son capaces. En mi trabajo intento comprender cómo se adapta el cerebro a nuevos aspectos culturales, como letras, palabras, cifras, etc. ¿Qué cambia en nuestro cerebro cuando aprendemos cifras arábigas o letras? En el cerebro hay una red de circuitos que es cambiante y que podemos ver. En el laboratorio tenemos equipos que llamamos de imagenología cerebral. Cualquiera puede simplemente recostarse en la máquina, que es un resonador magnético, y podremos ver todo el cerebro, no solo su anatomía milímetro a milímetro, o incluso por debajo del milímetro, sino que también veremos la actividad cerebral. Uno de los descubrimientos que mis compañeros y yo hemos hecho es que cuando comenzamos a leer un texto, se ilumina una región pequeña del cerebro, que está aproximadamente en el mismo lugar, en todas las personas, capaces de reconocer las letras y aprender a leer en un alfabeto concreto. También descubrimos que cuando hacemos un cálculo, se iluminan otras regiones del cerebro. Intentamos comprender cómo funcionan. Este es, más o menos, el itinerario de todo lo que vamos a hablar hoy. Y creo que aquí hay una doble cuestión: comprender el cerebro, pero también comprenderlo para utilizarlo mejor. Comprenderlo porque todos tenemos cerebro, y todos necesitamos aprender a lo largo de nuestra vida, no solo en la escuela, sino a lo largo de toda nuestra vida. Además, sin duda, muchos de nosotros tendremos que enfrentarnos a dificultades en nuestra vida, ya sean enfermedades cerebrales o simplemente estados temporales del cerebro, como la depresión. Se trata también de esto, de comprender cómo este órgano es capaz de sumirnos en estos trastornos que afectan a una parte considerable de la población. Es muy probable que, si nuestra vida se prolonga por encima de los 80 o 90 años, desafortunadamente, padezcamos alguna enfermedad neurológica. Estas son, más o menos, las preguntas que me gustaría comentar con ustedes. Espero sus preguntas. Hola, profesor. Soy Carlos. Sé que usted es neurocientífico, y que gran parte de su trabajo está relacionado con los procesos de aprendizaje. Mi pregunta es, como tal, ¿qué es la neurociencia? ¿Cómo nos podría ayudar a aprender mejor? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, ¿qué son las neurociencias? Las llamamos neurociencias, en plural, porque, en realidad, es un conjunto de disciplinas cuyo objetivo es estudiar el cerebro. Es importante entender que en el cerebro diferenciamos numerosas escalas. Yo estudio el cerebro humano en su totalidad con métodos de imagenología cerebral que permiten verlo desde el exterior. En cambio, otros compañeros neurocientíficos estudian el cerebro de los animales y, gracias a eso, pueden descender a escalas mucho más pequeñas. Para comprenderlo, podemos imaginarlo casi como las muñecas rusas, que están una dentro de otra.
La escala más pequeña, si hablamos del lugar, o el punto más pequeño del cerebro, sería la escala de las moléculas. Hay moléculas que tienen un papel muy concreto en el cerebro, y que llamamos receptores o neurotransmisores, que transmiten químicamente la información al cerebro. Hay neurocientíficos que trabajan en esta escala, y estudian las moléculas que se abren y cierran para transmitir los mensajes químicos. A una escala un poco mayor está la sinapsis. La sinapsis es un punto de contacto entre dos neuronas. Ahí hay un gran trabajo para tratar de comprender la velocidad y la naturaleza de la transmisión de la información, pero sigue siendo una escala microscópica. Luego pasaríamos a una escala algo mayor, la de las neuronas. Las neuronas miden unos pocos micrómetros, es decir, unas millonésimas de metro o milésimas de milímetro. Es una escala muy pequeña, y tenemos 86,000 millones de neuronas, que se conectan entre ellas. La escala que hay por encima es la que a mí me interesa, la de los circuitos, cómo las neuronas se conectan entre ellas para hacer cálculos. Las neuronas forman circuitos que nos permiten calcular e interpretar cosas como, por ejemplo, reconocer una cara. Veo tu cara y te reconozco. Nosotros intentamos comprender la cadena de tratamiento de la información que lleva de un punto a otro en el cerebro, y que nos permite identificar una cara, una palabra, o reconocer una cifra y llegar a hacer un cálculo. Mi misión es hacer esto tangible. En el laboratorio tenemos varias máquinas que permiten ver diferentes aspectos del cerebro. Mi trabajo de neurocientífico consiste en combinar diferentes máquinas con protocolos que permiten observar, entender y diseccionar las etapas de tratamiento de la información. Si vienen a mi laboratorio, estudiaremos, por ejemplo, su manera de leer. Les mostraremos palabras en una pantalla. Se puede hacer muy rápido. La lectura es un proceso bastante rápido, por lo que podemos proyectar, tal vez, una palabra cada 300 milisegundos, que son 3 o 4 palabras por segundo que pueden leerse. Para cada una de esas palabras, mediremos a qué etapas de tratamiento de la información llega en cada área cerebral. Entonces, se recostarán en la máquina de resonancia magnética, y gracias a ella, podremos ver su cerebro en 3 dimensiones, en cortes, así, y en cada punto del cerebro podremos ver dónde consumen energía los circuitos cerebrales, y dónde aumenta el flujo sanguíneo. Este es un mecanismo extraordinario. Cada vez que un punto del cerebro trabaja, en unos segundos los vasos sanguíneos de la zona se dilatan para proporcionar más sangre, oxígeno y glucosa. Es un mecanismo muy evolucionado, que permite al cerebro no consumir demasiada energía, porque el cerebro solo suministrará más sangre a una región concreta, cuando ésta trabaje mucho. Así podemos irrigar una región y medirlo desde el exterior. Es casi un milagro de la tecnología. El cerebro se ha vuelto accesible. Aún no estamos muy habituados a la idea porque antes no lo veíamos. Los investigadores no podían ver el cerebro. Tenían que esperar a que alguien muriera para poder diseccionarlo, y comprender y analizar este órgano. Hoy podemos recostarnos en una máquina y, gracias a la magia de la resonancia magnética, hacer cortes y observar cada punto del cerebro. Por donde quiera que fluya la sangre, es un indicador de que esa región está trabajando. Este es un primer conjunto de máquinas de resonancia magnética, que utilizamos diariamente, pero no es lo único que utilizamos. Los resonadores magnéticos están limitados, porque no permiten ver la actividad en tiempo real. Necesitan tiempo. Hay un desfase de unos segundos en el inicio de la actividad de una región. Además, el flujo aprender. El proceso de crear modelos del mundo exterior en nuestro cerebro. El aprendizaje implica crear modelos del mundo exterior en nuestro cerebro. Cada región cerebral contiene un modelo específico, como el modelo del idioma francés. Para aprender, modificamos estos modelos ajustando la sinapsis, los puntos de contacto entre neuronas. Un ejemplo de este proceso es el experimento de las gafas desplazadas. Después de un breve periodo de aprendizaje, los participantes pudieron coger un objeto desplazado, porque habían ajustado el desfase entre la visión y la motricidad. Para aprender, necesitamos producir y observar señales de error. Estas señales nos permiten corregir nuestros modelos. El cerebro utiliza este principio, al igual que la inteligencia artificial, para corregir constantemente los parámetros y reducir las señales de error. Por lo tanto, cometer errores es esencial para el aprendizaje. El cerebro no puede aprender sin una señal de error que indique el desfase entre nuestras predicciones y la realidad. El aprendizaje implica proyectar modelos del cerebro en el mundo exterior para calcular el desfase. También implica partir de modelos estructurados, como los matemáticos, y ajustarlos según su interacción con el mundo. El aprendizaje se distribuye por todo el cerebro, dependiendo de lo que se aprende. Por ejemplo, la lectura se procesa en regiones específicas, mientras que las matemáticas se procesan en ambos hemisferios cerebrales. Los 4 pilares fundamentales del aprendizaje: do, 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 do,
Do, do, do, do, do, do. Atención. Amplifica la información, lo que mejora el aprendizaje. Canalizar la atención de los estudiantes hacia el contenido de aprendizaje es crucial. 2. Compromiso activo. El cerebro aprende activamente mediante la generación de hipótesis y la recepción de información correctiva, como la señal de error. 3. Corrección de errores. Las señales de error, tanto externas como internas, son esenciales para corregir los modelos mentales. Las notas tradicionales no son señales de error efectivas, porque no proporcionan información precisa para la corrección. 4. Metacognición. Comprender los procesos de pensamiento propios permite autorregular el aprendizaje y mejorar las estrategias. El papel del sueño en la consolidación del aprendizaje. La consolidación, donde el sueño juega un papel crucial, es el proceso por el que nuestro cerebro refuerza los recuerdos y los conocimientos recién adquiridos. Cuando aprendemos algo nuevo, implica un gran esfuerzo, pero puede ser insuficiente para automatizar por completo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, conducir un coche es una tarea que inicialmente requiere toda nuestra atención. Es abrumador intentar prestar atención a todo a la vez. Los aprendizajes nuevos activan el córtex prefrontal, que moviliza recursos para crear nuevas conexiones. Este sistema no puede realizar dos tareas simultáneamente. Después de la consolidación, el sistema prefrontal se libera, lo que nos permite automatizar la conducción y realizar otras tareas simultáneamente. Por tanto, la consolidación libera recursos y facilita nuevas etapas de aprendizaje. El sueño y la consolidación. MITI. Los neurocientíficos han descubierto que dormimos aprendemos y que el sueño es esencial para la consolidación. Incluso cuando parece que nuestro cerebro descansa durante el sueño, en realidad está muy activo, repitiendo la información del día. Estudios muestran que después de dormir, el rendimiento mejora en comparación con antes de dormir. Incluso los videojuegos evidencian que, tras una noche de descanso, es más fácil avanzar en el juego. Esto se debe a que los circuitos se consolidan durante la noche. En animales, se ha observado que las neuronas que se activaron durante el día se reactivan durante la noche en el mismo orden. Esto permite que los animales aceleren su aprendizaje durante el sueño. La importancia del descanso. El sueño no solo es crucial para la consolidación, sino también para profundizar en los conocimientos. Hay estudios que demuestran que descubrimos cosas mientras dormimos. Por eso, es esencial respetar nuestro descanso. Estudios pedagógicos. OPOLSI. En la enseñanza de la música, por ejemplo, se aplica el principio de alternancia entre aprendizaje y descanso. Los alumnos practican todos los días y duermen entre sesiones, lo que mejora significativamente su aprendizaje. Aprendizaje memorístico. B. El aprendizaje memorístico es necesario hasta cierto punto, porque nuestro cerebro no puede hacer dos cosas conscientemente a la vez, pero para automatizar tareas, es esencial retirar los objetos mentales de la conciencia. Por eso es importante automatizar habilidades básicas, como las tablas de multiplicar, y la lectura para liberar espacio mental, y permitir niveles más altos de aprendizaje. Pero lo esencial es reconocer una palabra o hacer un cálculo, porque si no, no podemos centrarnos en lo que de verdad importa, comprender un texto o las matemáticas. Para comprender, es necesario automatizar algunas cosas. En el caso de la lectura, es prácticamente esencial. Lo más interesante es que el cerebro es capaz de hacer inconscientemente cosas que en un principio eran conscientes. Por eso, cuando empiezan a leer, los niños leen por sílabas, o incluso con el dedo. Se ha demostrado que, cuando comenzamos a leer, el tiempo de lectura es proporcional al número de letras. Esto se traduce en el hecho de que el cerebro trata la información, letra por letra, de manera secuencial. Por tanto, el tiempo de leer una palabra de 3 letras es más lento que el de leer una palabra de 2, y así sucesivamente. Cada letra añade un tiempo adicional. Esto deja de ser así. Imagino que todos los que estáis aquí ya habéis automatizado la lectura. Vuestro tiempo de lectura es constante, ya leáis una palabra de 3 letras o de 8. Vuestro cerebro ha automatizado la actividad de reconocimiento de todas las letras en paralelo, y ese tratamiento es propio de un tratamiento inconsciente. Hemos hecho muchos experimentos en el laboratorio sobre lo que conocemos como percepción subliminal. Quizá hayáis oído hablar de este término. Lo que esto quiere decir es que, si proyectáramos una palabra o una imagen durante un breve instante, y vuestro cerebro ha pasado a ese modo automático, es capaz de tratar esa información de manera inconsciente. Esto es a lo que nos referimos con automatizar, hacer uso de esa capacidad de tratamiento paralelo automático del cerebro. Esto no se adquiere inmediatamente. Al principio, el tratamiento siempre es consciente. Es al final del aprendizaje cuando logramos hacer que una tarea sea inconsciente. ¿Veis el doble mensaje? Past, past, past. Past, past, past. Nuestro cerebro tiene grandes límites,
Hay un límite muy amplio sobre las cosas de las que podemos tomar conciencia en un momento determinado. No somos conscientes de una gran cantidad de aspectos del mundo en que vivimos. Nuestro espacio es limitado, pero si automatizamos conductas, podemos ampliar estos límites utilizando circuitos automáticos mucho más rápidos, y esto nos permite liberar espacio de trabajo consciente para otras tareas. Los bebés son algo extraordinario. Es una de las cosas que más me gusta estudiar en el laboratorio. Mi mujer trabaja mucho con bebés en el laboratorio. Juntos, tras casi 30 años de estudio, hemos desarrollado una serie de técnicas para comprender mejor el cerebro de los bebés, y hemos llegado a la conclusión de que, efectivamente, los bebés son superordenadores. Ya sé que suena raro porque no lo parecen. Cuando vemos un bebé, no vemos sus capacidades, las subestimamos, porque no estamos viendo lo que pasa en su cerebro. Sus capacidades son muy limitadas, pero en su interior, hay un superordenador que funciona y está muy bien organizado. La visión que se tiene de los bebés ha cambiado por completo en los últimos años. Hace 40 o 50 años, cualquier pediatra habría dicho que el córtex de los bebés no funciona nada más nacer. Habría dicho que tienen reflejos subcorticales, reflejos más básicos, como el de mamar, etc., pero que a nivel del córtex se necesitan varios meses, o un año o dos, para que se desarrolle. Había teorías como la de Piaget, que decía por ejemplo que se necesitan años para que el niño alcance el pensamiento lógico, que los bebés no tienen pensamiento lógico, capacidad de razonamiento ni capacidad de entender números. Para Piaget, esto no solo comprendía a los bebés, sino también a los niños de 2 o 3 años, que comienzan a entender el concepto de número. Piaget era un gran psicólogo, e hizo descubrimientos muy importantes. Sin embargo, estaba muy limitado porque interactuaba con los niños a través del lenguaje. Por tanto, si tenía que esperar a que los niños hablaran, no podía ver el talento de los bebés que aún no han aprendido a hablar. Lo que ha cambiado es que hemos desarrollado otros métodos de comportamiento para ver cómo reaccionan los niños, y sobre todo, métodos de imagenología cerebral. Eso es lo que hacemos en el laboratorio. Hemos sido de los primeros en intentar, en muy buenas condiciones, meter bebés en una máquina de resonancia, con protección sonora, y aplicando el confort necesario para hacer que se sientan bien. Respecto a esto, además, puede que os parezca duro imaginar a un bebé metido en una máquina de resonancia, pero pensad que los bebés saben protestar, por tanto si no está contento, va a ponerse a llorar, y hay que detener el experimento. No son seres vulnerables, ni se debe pensar que hacemos experimentos ilegítimos con ellos. Al contrario, estos experimentos se hacen para tener mejor cuenta del potencial que tienen, y en las mejores condiciones posibles para exprimir su talento. ¿Qué hemos descubierto? Lo primero es que, si escaneamos el cerebro del bebé a nivel anatómico, vemos que cuando nacen, e incluso antes de nacer, ya hay una organización extraordinaria. Cuando nacen, prácticamente toda la organización del cerebro humano ya está en su sitio. Todos los haces de conexiones a larga distancia, todos los pliegues del córtex, todo eso aún cambiará un poco, claro, aumentará de tamaño, pero los grandes haces de conexiones ya están ahí. Y en cuanto a la actividad cerebral, los grandes circuitos están ahí también. Esta idea de que el córtex no funciona en los bebés es totalmente falsa. De hecho, se ha comprobado que hay respuestas muy organizadas en torno al lenguaje. Por ejemplo, mi mujer y yo fuimos pioneros en ponerle a un bebé una lengua, sea la materna o una extranjera, para que la escuche. Y hemos demostrado que desde que nacen ya reconocen si se les habla en su lengua o no, es decir, ya han aprendido parámetros de su lengua materna, y los distinguen de una extranjera. Además, a nivel cerebral, hay una serie de regiones que están en el hemisferio izquierdo, en el mismo lugar que en los adultos, que se activan cuando escuchan una lengua. Por supuesto, el bebé no conoce ni el léxico ni la sintaxis ni el vocabulario, pero el cerebro canaliza la información del lenguaje en su circuito correspondiente, un circuito que será capaz de aprender y que aprenderá muy rápido. En los 6 primeros meses, el bebé aprende las vocales de su lengua, y en los 12 primeros meses, aprende las consonantes. Lo realmente increíble es que el bebé tiene desde el principio el potencial para aprender todas las lenguas del mundo. Tiene en su repertorio todos los fonemas de todas las lenguas del mundo, y, progresivamente, selecciona la información pertinente al mundo en el que vive. Si ponemos como ejemplo a un bebé japonés, al principio diferencia entre una R y una L. Al cabo de unos meses, cuando se da cuenta de que en su idioma no se hace una distinción entre la R y la L, suprime esa diferenciación. En los primeros años de vida, los niños japoneses ya no perciben la diferencia entre la R y la L. Quizá ahora nos creamos superiores a los japoneses, porque nosotros sí que oímos la diferencia entre una R y una L, pero a todos nos pasa esto. Por ejemplo, en algunas lenguas de la India se distingue entre una T dental y una T retrofleja. Ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien porque yo no las distingo bien. Son 2 tipos de Ts, retroflejas y dentales, para las que la lengua está orientada hacia los dientes. No notamos la diferencia porque no hablamos lenguas hindúes, pero para alguien que hable hindi,
Es una distinción que es tan importante como la que nosotros hacemos entre la R y la L. Por tanto, en unos meses, el bebé descubre los parámetros correctos para aprender sobre el mundo en el que vive. Por todo esto que os digo, no debéis pensar que un bebé es solo una máquina diseñada para aprender. Una máquina diseñada para aprender se respalda en un gran saber inicial, y ese es el último gran descubrimiento que hemos aprendido sobre los bebés. Un bebé no es una página en blanco que irá completándose progresivamente, gracias al aprendizaje, con cualquier información. Un bebé está dotado de razón, de lógica, de matemática desde que nace. Quizá os pueda parecer paradójico, pero un bebé conoce, por ejemplo, los números. Concibe la idea y el significado de los números. Por tanto, es capaz de hacer cálculos sobre una serie de objetos que percibe. Evidentemente, estos números no tienen forma de símbolos, de cifras arábigas, sino que, por ejemplo, tienen forma de objetos. Hay experimentos muy divertidos al respecto. Por ejemplo, el experimento de Karen Wynn. Primero se sitúa una pantalla delante del bebé. Al principio, no se muestra ningún objeto. Después, levantáis la pantalla y escondéis un objeto, un Mickey, por ejemplo. Luego, cogéis otro objeto, lo escondéis tras la pantalla y la bajáis. Evidentemente, debería haber dos objetos, pero por arte de magia, habéis quitado uno de los dos, de manera que el bebé, en vez de ver dos objetos, solo ve uno. Entonces, el bebé se sorprende. Y la sorpresa del bebé, su mirada, nos permite saber que esperaba que hubiese dos objetos. Así pues, se esperaba que 1 más 1 fuesen 2, y como no ha visto dos objetos, se queda sorprendido. Hay muchos experimentos de este tipo, incluyo varios ejemplos en mi libro, que confirman que un bebé, oportunidades de aprendizaje para los bebés. Uno de los momentos más oportunos para el aprendizaje de los bebés, es cuando aún no hablan. En la actualidad, las máquinas todavía requieren de grandes cantidades de datos, macrodatos, para aprender. Por lo tanto, si no hay macrodatos, es muy difícil que una máquina pueda aprender. Esta es una diferencia importante con los bebés. De alguna manera, un bebé es mejor que el mejor superordenador que existe actualmente. El don para las matemáticas. Una de las habilidades que todos los seres humanos tenemos desde que nacemos, es la intuición de las matemáticas. De hecho, tenemos la capacidad de intuir no solo las cantidades, sino también el espacio y el tiempo. Esta es una parte de lo que la evolución nos ha concedido. Además, esta habilidad no es exclusiva de los seres humanos. Hay muchos estudios que demuestran que también muchos animales poseen un don para las matemáticas y los números. Esto no solo se ha observado en primates, sino también en peces, por ejemplo. Un experimento con peces demostró que son capaces de percibir, entre dos conjuntos, cuál es más grande. Si hay un pez en un acuario, a su derecha hay otro con 16 peces, y a su izquierda hay otro con 24 peces, el pez del acuario central escogerá el más grande de los otros dos, e intentará unirse al banco de peces más numeroso. Experimentos como este nos permiten ver que la capacidad de reconocer y comparar números es parte del patrimonio de la humanidad, y que los bebés también la tienen desde muy temprana edad. Es importante destacar que no se ha detectado una gran diferencia entre géneros, entre hombres y mujeres. Esto desmiente mitos anteriores sobre diferencias biológicas precoces en esta materia. Por el contrario, todos los experimentos que se han realizado demuestran que los hombres y las mujeres tienen el mismo potencial para las matemáticas. Mejorar la enseñanza de las matemáticas. Para mejorar la enseñanza de las matemáticas es esencial que estén basadas en las intuiciones previas de los niños y en el concepto de número y conjunto. Muchos niños no entienden que los símbolos matemáticos que les enseñamos no son solo un juego, sino que están vinculados a conceptos que ellos ya comprenden. Uno de los problemas más comunes es que les enseñamos matemáticas sin explicarles la razón de ser de estas, su concreción. Esto hace que muchos niños decidan que las matemáticas no son lo suyo, ya que no ven ningún vínculo con lo que ellos comprenden de por sí. Enseñar las matemáticas de forma concreta. Un ejemplo de cómo enseñar matemáticas de forma concreta, es: para enseñar los números primos podemos usar una huevera. Una caja de 6 huevos es un rectángulo de 3 filas de 2 huevos, o de 2 filas de 3 huevos. Una caja de 12 huevos puede ser representada por 2 filas de 6 huevos, o por 4 filas de 3 huevos. Los números primos son la cantidad de huevos que no caben en una caja. Si nos dan una caja de 13 huevos, no podremos formar un rectángulo. El número 13 no se puede descomponer, entonces decimos que 13 es un número primo. Cuando enseñamos de esta manera, relacionamos conceptos abstractos, como los números primos, con cosas que son muy concretas y tangibles. Así los niños pueden ver un número primo. El cuadrado de un número. El cuadrado de un número es el resultado de multiplicarlo por sí mismo. Por ejemplo, el cuadrado de 6 es 36. Podemos dibujar un cuadrado con 6 filas y 6 columnas, y saldrían 36 casillas. Es decir, un cuadrado.
La enseñanza de las matemáticas tiene un valor añadido cuando la basamos en el origen de estos conceptos. Y dicho origen reside en la capacidad que tiene nuestro cerebro para intuir números, el espacio y los conjuntos. El cerebro y las matemáticas. Todos los niños y todos los cerebros pueden ser competentes en matemáticas, más o menos según su interés, sus ganas, y el tiempo que le dediquen. Pero será así si nos basamos en las intuiciones. El cerebro tiene una región llamada parietal, que interpreta tanto el número de objetos como el espacio que tenemos a nuestro alrededor. Cuando pensamos en un número, no podemos evitar ubicarlo en el espacio. Si pensamos en un número pequeño, lo veremos a la izquierda. Si pensamos en un número grande, lo veremos a la derecha. Los profesores que se basan en esta idea obtienen mejores resultados que los que no lo hacen. Podemos concretar los números y todas las operaciones matemáticas, ubicándolos mentalmente en una línea. Sumar es ir avanzando a lo largo de la línea. Restar es retroceder. Juegos y matemáticas. Hay muchos estudios que demuestran que los juegos como los puzzles y el parchís ayudan a los niños a aficionarse a las matemáticas y a tener más facilidad para entenderlas. El cerebro y la lectura. Cuando aprendemos a leer, nuestro cerebro sufre una serie de cambios. En primer lugar, hay cambios en el sistema visual. El cerebro mejora la resolución del sistema visual para reconocer las diferencias mínimas entre las letras. También hay cambios en el reconocimiento de los fonemas. El cerebro reconoce automáticamente la cadena de letras y la convierte en una cadena de sonidos. A partir de ahí, el cerebro trata las palabras escritas y habladas de la misma manera. ¿Cómo aprendemos a leer y las implicaciones para la enseñanza? AFO. Aprender a leer implica la adquisición de una nueva interfaz visual para acceder al sistema del lenguaje. Antes de leer, los niños poseen un lenguaje oral desarrollado. El aprendizaje de la lectura implica la reutilización de las áreas cerebrales responsables del lenguaje oral para reconocer palabras escritas y comprender textos, reciclaje neuronal y adaptación cerebral. No existe una predisposición genética para la lectura, pero el cerebro humano es excepcionalmente plástico y puede adaptar sus circuitos para nuevas funciones. Los circuitos visuales, originalmente especializados en el reconocimiento de objetos y rostros, se reorientan para reconocer letras. Especialización cerebral. El aprendizaje de la lectura conduce a la especialización de una pequeña región cerebral en el reconocimiento visual de letras. Sin embargo, esta especialización se limita a las letras aprendidas, como las del alfabeto romano. La forma de las letras ha evolucionado para facilitar su reconocimiento y aprendizaje. Procesamiento rápido. El reconocimiento de palabras implica un procesamiento extraordinariamente rápido, que implica un recorrido desde la retina hasta la identificación del sonido y el significado en aproximadamente un cuarto de segundo. Esta velocidad permite leer a una velocidad similar a la del habla. Métodos eficaces de enseñanza. Los estudios en neurociencia y educación coinciden en que los métodos más eficaces de enseñanza de la lectura priorizan la correspondencia entre letras y sonidos. La enseñanza explícita de estas correspondencias conduce a mejores resultados. Se recomienda enseñar 2 correspondencias por semana durante el primer trimestre, para cubrir rápidamente las correspondencias necesarias. Importancia de la lengua oral. Una buena base en lengua oral es esencial para el aprendizaje de la lectura. Los niños con mayor dominio del lenguaje oral aprenden a leer más rápido. La interacción temprana con los niños y la exposición a un vocabulario rico promueven el desarrollo de las habilidades lingüísticas y cognitivas. Dislexia. Una mirada desde la neurociencia. Las investigaciones sugieren que la dislexia no es una afección única, sino un espectro de dificultades que afectan a diferentes aspectos del procesamiento de la lectura en el cerebro. La comprensión de las dislexias ayuda a desarrollar intervenciones y estrategias de enseñanza personalizadas para cada individuo. El aprendizaje de la lectura es un proceso complejo que implica la reutilización de circuitos cerebrales, la adaptación de los mismos y la instrucción adecuada. Al comprender los principios subyacentes, podemos mejorar significativamente la eficacia de la enseñanza de la lectura y apoyar a los estudiantes con necesidades diversas. Dislexia. OPEIS. El diagnóstico profesional es crucial para determinar el nivel de procesamiento de la información afectado por la dislexia. Creemos que muchas dislexias se originan a nivel fonológico, donde los niños tienen dificultades para comprender correctamente los sonidos del lenguaje, lo que les impide conectarlos con las letras correspondientes. Por ejemplo, si un niño no percibe bien la diferencia entre B, D y A y E, fonemas acústicamente similares, no podrá aprender a leer correctamente. Sin embargo, no es el único problema. Otros niños cometen errores diferentes, como no reconocer la posición de las letras. Por ejemplo, aunque comprendan el fonema y su correspondencia con el grafema, tienen dificultades para identificar la posición de cada letra. En inglés, podrían confundir from y form al intercambiar la R y la O.
Otros niños presentan problemas de atención. Se concentran con dificultad en una palabra específica y toman prestadas letras de palabras vecinas. Por ejemplo, dirán bar en lugar de bat y car porque utilizan la R de oplacar. Estas distinciones son esenciales, ya que aún no entendemos completamente la dislexia. Se necesita más investigación en este campo. Sin embargo, en términos generales, hemos observado que cada etapa puede conducir a una forma particular de dislexia. Es fundamental comprender que estas dificultades suelen ser biológicas o genéticas. La dislexia tiene un componente familiar. Si un hermano o hermana es disléxico, es más probable que tú también lo seas. El componente biológico es determinante. Las pruebas más sofisticadas ayudan a obtener un diagnóstico preciso. Se deben realizar pruebas específicas para evaluar si la dislexia es de origen visual o fonológico, entre otros. En cuanto a los métodos de aprendizaje, todos son eficaces, pero su eficacia varía en función de la naturaleza de la dislexia. Por ejemplo, para los niños que cambian las letras de posición, podemos espaciar las letras. Para aquellos con problemas fonológicos, insistiremos en las diferencias fonológicas, utilizando recursos visuales como la posición de la lengua. El tema es relevante, incluso para niños sordos, que tienen dificultades para aprender a leer debido a la ausencia del componente fonológico. Podemos ayudarlos, enseñándoles a sentir la boca de alguien que habla y a comprender cómo se producen los fonemas. Esto puede facilitarles el aprendizaje de la lectura. Una vez que entendemos los circuitos cerebrales involucrados, podemos brindar un mejor apoyo a los estudiantes con dislexia al identificar el déficit específico. Es importante recordar que la plasticidad del cerebro permite que todos los niños eventualmente aprendan a leer, incluso en casos extremos, como la pérdida total de una parte del cerebro, el hemisferio opuesto puede aprender a leer. Conciencia. Uno de los enigmas más fascinantes del cerebro es la conciencia. Durante siglos, se ha considerado un fenómeno dualista, separando el alma y el cuerpo. Sin embargo, la neurociencia sugiere que cada pensamiento consciente corresponde a un estado cerebral. Los estudios revelan que podemos distinguir entre el procesamiento consciente e inconsciente de la información. Por ejemplo, si se muestra una palabra muy rápidamente, puede resultar invisible para algunas personas. Sin embargo, si se desenmascara posteriormente, pueden identificarla. Esto demuestra que el cerebro capta y procesa la información en un nivel inconsciente. Cuando comprendemos conscientemente algo, ocurre una ignición en el córtex prefrontal y las áreas relacionadas. Esto indica que la información ha pasado a este espacio de trabajo consciente. Ser consciente significa dirigir la información a un espacio mental donde se puede almacenar y manipular. Podemos relacionarla, recordarla a largo plazo y comunicarla a otros. El estudio de la conciencia tiene implicaciones clínicas. En el coma, por ejemplo, la conciencia se pierde porque la actividad cerebral no es lo suficientemente estructurada. La firma de la conciencia, medida mediante el electroencefalograma, proporciona información sobre el estado de conciencia. Esto permite intervenir en situaciones como la anestesia y el coma. Los descubrimientos más importantes de la neurociencia. Los matemáticos pueden calcular la probabilidad de que una persona esté consciente o no. Esto es crucial para pacientes con el síndrome de enclaustramiento, donde los pacientes están paralizados pero conscientes. En el caso de la acción, algunos pueden mover los párpados, mientras que otros no tienen forma de comunicarse. Los estudios cerebrales permiten diagnosticar a los pacientes y distinguir entre conscientes e inconscientes. En el futuro, las interfaces cerebro-ordenador podrían ayudar a estos pacientes a comunicarse. Es un desafío, pero podremos hablar con el cerebro y decodificar sus estados para determinar la conciencia. La investigación sobre la conciencia ha eliminado la idea del dualismo. Cada pensamiento corresponde a un estado neuronal. El cerebro es el superordenador más potente del planeta. Aunque consume 20 vatios, hace cálculos que aún no podemos imitar. Ahora podemos comenzar a hacerlo. El cerebro de un bebé es como un superordenador. Esto tiene implicaciones prácticas y filosóficas. Somos nuestro cerebro, y nuestras capacidades provienen de él. El cerebro es plástico, pero debemos aceptar sus límites. Cuando morimos, nuestro cerebro muere. Debemos cuidar nuestro superordenador proporcionándole alimento y oxígeno. Para los niños de bajos ingresos, la alimentación es esencial. También necesitan dormir, ya que el cerebro se construye durante el sueño. El cerebro necesita alimento intelectual. Hablemos con nuestros hijos, e interactuemos con los bebés para crear sinapsis. El cerebro cambia continuamente y las neuronas se mueven. La educación puede cambiar el cerebro. Somos el Consejo Científico para la Educación de Francia,
y creemos que la educación puede mejorar el cerebro. El cerebro humano tiene circuitos sociales que nos permiten representarnos a nosotros mismos y a los demás. Estos circuitos nos permiten socializar, pero también pueden llevarnos a odiar a otros. La neurociencia tiene implicaciones para nuestra autopercepción y la importancia de la educación. La educación es una de las mejores invenciones de la humanidad, ya que nos permite modificarnos y mejorarnos más allá de lo que la evolución permitía.